Vi la puerta del autobús abrirse como si respirara, y de esa respiración salieron, una detrás de otra, manos que no pertenecían a nadie vivo, manos heladas, llenas de polvo antiguo, estirándose hacia mí en silencio. Mientras fuera solo quedaba la niebla y el reloj marcaba las 3:12 de la mañana. Buenas noches, comunidad. Esto se lo dedico a los viajeros nocturnos, a los conductores de turno, a quienes han tomado la carretera cuando todo el mundo duerme. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Y a veces basta un segundo para que lo improbable te encuentre. Apaguen las luces del teléfono, bajen el volumen y escuchen. Lo que vengo a contarles no es un rumor. Es lo que me pasó en la ruta entre San Miguel y La Laguna a las 3:12 am, con lluvia filosa que cortaba la visibilidad a 2 metros. Era una madrugada de martes, de esas que parecen robadas al tiempo, en las que la carretera se siente más viva que los pueblos que atraviesa. Llovía, pero no con fuerza. Era esa llovizna persistente que se queda suspendida en el aire, mezclándose con el vapor del asfalto caliente. El reloj del tablero marcaba las 3:12 am, y el marcador del combustible parpadeaba con ese tono ámbar que, por alguna razón, siempre me da mala espina. Yo volvía de un turno largo en la ciudad, con los ojos pesados y la cabeza llena de ruido. El camino entre San Miguel y La Laguna siempre me había parecido tranquilo, pero esa noche el silencio tenía otro peso. No había más autos, ni luces rojas a lo lejos, ni grillos. Solo el sonido intermitente del limpiaparabrisas y el rugido monótono del motor. En ese tramo la carretera se abre paso entre montañas que parecen apretarse sobre ti. Hay curvas donde el abismo queda a solo unos metros y el guardarraíl se oxida entre la niebla. En una de esas curvas, al pasar por una vieja parada abandonada, vi algo que me hizo soltar el volante por un segundo. Huellas humanas. Marcadas en el barro fresco, subían por la cuneta hasta desaparecer entre los matorrales. No había forma de que alguien estuviera caminando ahí a esa hora, y menos con esa neblina que no dejaba ver ni 2 metros adelante. Reduje la velocidad más por instinto que por curiosidad, y justo entonces una figura emergió del borde de la carretera. Era un hombre alto, delgado, con un abrigo largo y el rostro medio cubierto por la capucha. Caminaba despacio con el cuerpo encorvado como si cargara algo invisible. Levantó una mano pidiendo que me detuviera. Y lo hice. El sonido del motor bajó. La lluvia golpeaba más fuerte el parabrisas y el hombre se acercó sin apuro. Cuando abrió la puerta, un olor a tierra mojada y metal viejo se metió en el auto. Tenía la piel muy pálida, casi gris. Me miró por un segundo con una calma que me incomodó y dijo, con una voz que sonaba algo lejana: ¿Va para el bus de las 12? No entendí la pregunta. Miré el reloj por inercia, vi que ya era más de las 3 y le respondí que no había ningún bus a esa hora. El hombre sonrió apenas, esa sonrisa que no llega a los ojos, y se encogió de hombros. Siempre pasa, murmuró, aunque pocos lo ven. Antes de que pudiera decir algo más, se acomodó en el asiento trasero. No preguntó a dónde iba ni cuánto faltaba para su destino. Simplemente se quedó mirando por la ventana, como si esperara reconocer algo en la oscuridad. Seguí conduciendo, sin saber bien por qué no lo había dejado ahí mismo. A veces uno hace cosas tontas solo por no parecer grosero. La lluvia se volvió más densa y cada curva me hacía apretar los dedos en el volante. Por momentos, el reflejo de los faros mostraba figuras raras entre la neblina, sombras que parecían moverse pero que al pasar se desvanecían. El hombre no decía nada, pero lo escuchaba respirar lento, con un silbido tenue, como si le costara hacerlo. A los pocos minutos, sin previo aviso, me dijo algo que me heló la sangre. «Por aquí fue...» «¿Qué cosa?», pregunté. «¿Dónde se fue el último?» «Donde el bus ya no volvió». Me giré un instante y su asiento estaba vacío. Creí que había bajado sin que lo notara, pero la puerta seguía cerrada y en el tapizado del asiento quedaban huellas de lodo, frescas, con forma de pies descalzos. No quise mirar más. Seguí conduciendo hasta el siguiente pueblo, con el corazón apretado y las manos temblando. Cuando llegué a la gasolinera de la entrada, un vigilante que tomaba café me vio tan pálido que me ofreció asiento. Le conté lo que había pasado y él solo negó con la cabeza. No es el primero que lo ve. Ese bus, el de la línea 53, se accidentó en el 63 en la curva del cerro. Nunca lo encontraron completo. Dicen que a veces vuelve a recoger lo que le falta. No respondí. Solo miré mis manos. El asiento del acompañante tenía aún gotas de agua que no venían de la lluvia. Quizás fue un alma, quizás una trampa del cansancio. Pero esa noche entendí que hay cosas en la carretera que no esperan ser encontradas. Comunidad. Los que han viajado de noche lo saben. La carretera tiene memoria. Los kilómetros no solo guardan huellas de llantas, sino de pasos, de miradas que se quedaron a medio camino. A veces uno cree que lo extraño está lejos, pero basta apagar el motor para escuchar cómo el silencio respira detrás del parabrisas. Los que vivimos en la ruta sabemos que los caminos no están vacíos.
Solo están en pausa, esperando el momento exacto para mostrarse. Y es que no siempre la primera historia es la más rara. A veces lo verdaderamente inquietante llega como aviso, disfrazado de coincidencia o de palabra vieja. Y si hay algo que he aprendido, es que siempre hay alguien que advierte, aunque no entendamos el mensaje hasta que ya es demasiado tarde. Hay cosas que uno no nota la primera vez que las escucha, frases que parecen insignificantes, dichos de gente mayor que se van quedando en el aire, hasta que un día cobran sentido. Eso me pasó con una anciana que vivía junto a la carretera vieja, la misma que bordea el cerro antes de llegar a El Tablón, donde empieza la parte más solitaria de la ruta. La conocí una madrugada, cuando el cansancio me vencía y decidí detenerme a un costado para estirar las piernas. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas. De la neblina salió aquella figura diminuta, envuelta en un chal de lana deshilachado, con el cabello recogido en un moño gris y los ojos casi blancos, como si el tiempo los hubiera ido borrando. Se acercó despacio, sin miedo, arrastrando un bastón torcido que raspaba el suelo con cada paso. «Muchacho», me dijo, «no se quede parado ahí. La niebla todavía no se ha cerrado». No entendía a qué se refería. Le pregunté si vivía cerca, y con una voz temblorosa pero firme me respondió: «Cerca, sí, pero no tanto como antes». Y luego agregó, mirando la carretera vacía: «Cuando el bus viene, trae el reloj equivocado». Eso fue todo. Se dio media vuelta y se perdió en la bruma como si nunca hubiera estado. Esa frase se me quedó grabada. No sabía si lo dijo como una locura de anciana o como una advertencia real. Volví al coche. Me reí para quitarme el miedo y seguí conduciendo. Pero el destino, o lo que sea que rige esos tramos de carretera, tenía otros planes. 2 semanas después tuve que volver por el mismo camino. Era otra noche lluviosa, otra vez la hora maldita. El reloj marcaba 3:06 y la niebla estaba tan espesa que parecía moverse con vida propia. Al pasar frente a la vieja parada, la misma de las huellas, vi algo que no debería haber estado ahí. Un autobús detenido, con las luces encendidas y un solo pasajero de pie junto a la puerta. Era un anciano. Su silueta era apenas una sombra bajo el reflejo anaranjado de los faros. Cuando bajé la velocidad para pasar frente a él, levantó la mano. El corazón me dio un salto. Tenía el mismo bastón torcido y el mismo chal gris que aquella mujer de la otra noche. Me quedé paralizado. La niebla se abrió apenas un segundo y pude verla con claridad. Era ella, sin duda. Pero su rostro no era el de una anciana caminante. Era pálido, casi transparente, y los ojos no miraban este mundo. Movió los labios sin sonido, y supe, no sé cómo, que estaba repitiendo la misma frase. Cuando el bus viene, trae el reloj equivocado. No quise detenerme. Apreté el acelerador y el coche respondió con un rugido nervioso. El espejo retrovisor mostró la silueta del autobús alejándose, pero no en sentido contrario. Parecía moverse sin avanzar, como si el tiempo lo sostuviera quieto. Llegué al pueblo sin hablar con nadie, sin siquiera apagar el motor. En la gasolinera de siempre, los 2 empleados jugaban cartas. Les pregunté si habían visto un autobús detenido en la curva, uno moderno, con luces amarillas. Se miraron entre ellos, confundidos. El más viejo, un hombre de barba blanca y voz ronca, soltó una carcajada. «Ese bus no pasa hace años, amigo. Esa línea la cerraron después del accidente del 63. Cuando mencionó el año, sentí un frío recorrerme la espalda. Me contó que, según la historia, una de las pasajeras sobrevivió al accidente. Era una mujer mayor, que logró arrastrarse hasta la carretera y fue hallada días después por un campesino. Murió poco después de contar que el reloj del bus se había detenido a las 3:12 exactas, justo antes de que el vehículo desapareciera entre la niebla. Pasaron meses antes de que volviera a esa ruta. Creí que con el tiempo lo olvidaría, pero una madrugada de otoño, al salir del turno, volví a encontrarme con la misma escena. La parada vieja, la neblina espesa y un autobús detenido, idéntico al de aquella noche. Y otra vez la figura encorvada del bastón, solo que ahora no estaba afuera, sino adentro del vehículo, junto a la ventanilla. No sé qué me impulsó, pero apagué las luces del coche. El motor quedó en silencio y escuché el sonido de algo golpeando el cristal del bus. Era un bastón. Tac, tac, tac. 3 golpes. La mujer giró el rostro hacia mí, y juro que lo que vi no era un rostro humano. Era como una fotografía antigua, amarillenta, moviéndose dentro del vidrio. Entonces entendí. No era un aviso para mí, sino un recordatorio para los que vienen después. Porque justo detrás del autobús vi los faros de otro coche aproximarse a toda velocidad. Tocó la bocina, quizás sin ver lo que tenía delante. Un segundo después, el vehículo lo atravesó como si el autobús fuera de humo. No hubo impacto, ni sonido, ni reacción. Solo el eco de la bocina disolviéndose en la neblina.
Cuando miré de nuevo, el bus y la anciana habían desaparecido. Desde entonces me pregunto si esa mujer fue una víctima, o algo más. Quizás un espíritu que intenta advertir a los conductores para que no se crucen con el bus que trae el reloj equivocado. O quizás, y eso es lo más inquietante, una pasajera que nunca bajó realmente, condenada a repetir la advertencia hasta que alguien le haga caso. Años después, escuché la misma historia de boca de otro conductor. Decía que una anciana lo detuvo en la curva para advertirle del autobús que no debía subir. Y cuando le describió el rostro, supe que hablaba de ella. Mismo chal, mismo bastón, misma mirada perdida. Dicen que las almas atrapadas en el tiempo no saben que están muertas. Repiten una y otra vez su última acción, su último miedo. Y en ese tramo maldito, en esa franja de montaña, la advertencia sigue viva, porque el bus, dicen, sigue viniendo a buscar pasajeros que no saben mirar la hora. Hay un tipo de silencio que no es natural. No es el silencio de la madrugada ni el del campo dormido. Es un silencio que presiona los oídos, como si el aire se volviera espeso y te envolviera por dentro. Lo conocí en la carretera del Bosque Seco, un tramo olvidado que une el Tablón con los cañaverales de San Andrés, donde ni las radios logran captar señal y los postes de luz se pierden entre la maleza. Era una noche sin luna. Las nubes se amontonaban como montes de humo y el viento movía las ramas secas con un susurro que parecía hablar. Conducía solo. Ni siquiera el rugido del motor rompía ese ambiente. Sonaba amortiguado, como si el sonido se quedara a medio camino antes de salir. Tenía la sensación de que algo, no sabía qué, iba justo detrás de mí, a una distancia imposible de medir. El tablero marcaba las 3:41 am, y aunque trataba de concentrarme en la carretera, la mente se me iba sola hacia el retrovisor. No veía nada, solo neblina y la línea blanca que desaparecía bajo las llantas. Pero cada pocos segundos, el reflejo del cristal parecía cambiar, como si alguien respirara dentro del coche y empañara el vidrio. Aunque yo estaba solo, apagué la radio. El silencio volvió más denso. Entonces lo escuché. Un golpe seco, metálico, proveniente del maletero. No fue fuerte, pero lo suficiente para que me recorriera un escalofrío. Frené a un costado del camino, dejé el motor encendido y salí a mirar. El aire olía a tierra caliente y a óxido. Caminé hasta la parte trasera del vehículo, con el corazón en la garganta, esperando ver un animal, una rama, cualquier cosa que explicara ese ruido. Pero no había nada. El baúl estaba cerrado, sin señales de golpes. Di una vuelta completa al auto, alumbrando con la linterna del celular, y noté algo extraño. En el parabrisas trasero había una marca. Parecía la huella de una mano, pero no de una mano común. Era más grande, más alargada, con los dedos finos y la palma hundida, como si alguien hubiera presionado desde adentro del vidrio. Me quedé quieto escuchando. Nada, ni un grillo, ni el viento, ni la lluvia. Solo el ruido leve de mi respiración rebotando en el interior del coche. Regresé al asiento y cerré las puertas con el seguro. No sé cuánto tiempo pasó, pero el reloj del tablero había retrocedido 2 minutos. Eso me heló la sangre. No era una ilusión. Las agujas estaban en otra posición. Pensé en la anciana, en el bus del reloj equivocado, y me invadió esa certeza que uno siente antes de que algo suceda. No estaba solo. Empecé a conducir otra vez, despacio, mirando por el espejo cada tanto. A la tercera curva lo vi. No claramente, no como una figura sólida, sino como un desplazamiento del aire, un bulto oscuro que se movía justo en el borde del haz de los faros. Parecía avanzar al mismo ritmo que el coche. Aceleré. La figura se detuvo. Volví a frenar, y el bulto también lo hizo, a unos metros atrás. El miedo me apretó el estómago. Entonces el parabrisas se empañó de golpe, completamente, del lado de adentro. Dibujé con el dedo un pequeño círculo para mirar al frente, y del otro lado, en el empañado, apareció otra huella, una palma abierta apoyada desde fuera. Estaba helada, podía sentirlo sin tocarla. Y en la parte superior, justo donde se unía el cristal con el marco, comenzaron a aparecer letras. Al principio no entendía qué formaban, pero cuando el vapor se condensó del todo, pude leerlo con claridad. No miré atrás. El mensaje duró unos segundos antes de desvanecerse. No lo pensé más. Aceleré con todo. La carretera se volvió una línea recta interminable. Pero mientras el coche rugía, escuché algo más. Un crujido de metal, justo detrás de mí, como si alguien caminara sobre el techo. Miré el espejo. Nada, ni forma ni sombra. Solo la sensación de que algo se desplazaba conmigo, invisible, rozando el auto con los dedos. Durante varios kilómetros me negué a mirar atrás, obedeciendo al mensaje. No sé por qué lo hice. Tal vez por instinto, tal vez por miedo. Pero cuando por fin el amanecer asomó entre los cerros, paré en una gasolinera para respirar.
El empleado, un muchacho joven, salió a atenderme y se quedó mirando la parte trasera del vehículo. «Viajó solo, ¿verdad?», me dijo con una expresión confundida. Asentí. «¿Por qué?». Se agachó y señaló el parachoques. «Mire esto, en la pintura cubierta de polvo y tierra había marcas de dedos. No una ni dos, sino muchas. Decenas. Como si alguien hubiera arrastrado las manos desde el maletero hasta las puertas, intentando sujetarse para no caer. Eran huellas secas, antiguas, imposibles. Y entre ellas una palabra escrita torpemente con el mismo barro. Volvimos». No supe qué responder. El chico se persignó y me dijo que desde hace años algunos conductores veían cosas en ese tramo, justo después del túnel del bosque. Otros habían escuchado voces o sentido que alguien respiraba en el asiento trasero. Algunos habían despertado al amanecer con las puertas abiertas y las luces del coche apagadas, aunque juraban no haberse detenido nunca. Volví a mirar el parabrisas buscando la huella empañada. Ya no estaba. Solo quedaba el reflejo de la luz naciente y mi propio rostro, pálido, con los ojos abiertos de más. Nunca supe si aquello fue humano, un eco del accidente del autobús o algo que vive entre las capas del tiempo. Pero desde esa noche cada vez que conduzco solo no miro el retrovisor. Hay miradas que si se cruzan pueden quedarse contigo. Amigos de la comunidad, los que escuchan esto a medianoche, tal vez sepan de qué hablo. Esa sensación de que alguien te observa por el espejo, de que un reflejo se mueve sin tu permiso, de que el aire se detiene por un instante demasiado largo. Dicen que la carretera no está vacía, que cada historia deja su sombra y que esas sombras viajan con nosotros cuando nadie más puede hacerlo. Agradezco a los que envían sus testimonios, a los que comparten sus propias experiencias en el camino. Tal vez no podamos probar nada, pero todos sabemos que el miedo no siempre necesita prueba. Y si alguna vez, conduciendo a solas, sienten una respiración detrás de ustedes, no giren la cabeza. No respondan si alguien los llama por su nombre desde el asiento vacío. Solo sigan manejando, hasta que la noche decida soltarlos. Porque lo que viene ahora, amigos, es distinto. Más que una advertencia, es una regla. Un pacto no escrito que muchos en los pueblos cercanos repiten con la voz baja. De 3 a 4, no abras a nadie. Una historia que empieza como rutina y termina con un eco que dicen pertenece a la hora del diablo. Dicen que en la carretera de montaña, justo donde el bosque empieza a clarear, hay una pequeña estación vieja, abandonada hace más de 20 años. Un lugar al que todavía llega el eco de los autobuses, aunque ya nadie los espere. Ahí, entre las bancas oxidadas y los vidrios rotos, vivía don Aurelio, el cuidador más antiguo del servicio. O eso creí, hasta que una noche me di cuenta de que don Aurelio llevaba muerto más de una década. Fue hace 2 inviernos, cuando empecé a trabajar de mensajero entre los pueblos de la sierra. Mis recorridos eran nocturnos, porque el clima durante el día hacía imposible el paso por los derrumbes. Don Aurelio me ofrecía café y conversación cada vez que pasaba por la estación una casucha de madera con un farol que nunca se apagaba. Tenía una voz ronca y cada noche repetía lo mismo. De 3 a 4, muchacho, no abras a nadie, ni aunque llame por tu nombre. Yo me reía, claro. Pensaba que era una superstición más, de esas que nacen entre choferes que pasan demasiado tiempo solos en la carretera. Hasta que un martes, cuando el reloj del tablero marcaba las 2:57 am, me vi obligado a detenerme frente a la estación. La neblina era tan espesa que apenas distinguía los faros. Llovía con esa constancia fina, interminable, que parece murmurar algo entre los cristales. A lo lejos, la luz amarillenta del farol seguía encendida, bailando en la niebla como una llama viva. Apagué el motor. Todo era silencio, salvo el golpeteo rítmico de la lluvia en el techo. Y entonces, alguien tocó la ventana. No un golpe violento, sino un toque suave, insistente, justo a la altura de mi oído. El tipo de golpe que uno daría para no asustar. Miré, y vi una silueta delgada, empapada, con la cabeza gacha y la ropa pegada al cuerpo. No distinguía el rostro, solo un brazo levantado, tembloroso, haciendo un gesto para que bajara el vidrio. Eran las 3:02, por instinto me incliné para abrir. Pero algo me detuvo. Una voz muy clara resonó en mi cabeza con la misma entonación que usaba don Aurelio. De 3 a 4, no abras a nadie. Tragué saliva. El corazón me golpeaba en el pecho. La figura seguía ahí, ahora más cerca, pegando la frente contra el cristal. Empezó a hablar, pero su voz no era una voz. Era como un eco distorsionado, como si alguien hablara bajo el agua. No podía entender lo que decía, pero lo repetía una y otra vez. Cuando levantó la cabeza pude verlo. No tenía ojos. Solo 2 cuencas oscuras que reflejaban la luz del tablero, como si algo se moviera dentro de ellas. Y su boca estaba abierta, pero no en gesto de hablar, sino en un grito que no producía sonido. Retrocedí tan rápido que golpeé el volante.
La figura alzó una mano y comenzó a golpear el vidrio con los nudillos, primero despacio, luego con fuerza, hasta que el auto entero vibraba. Eran las 3:13 am, no sabía qué hacer. Encendí el motor y pisé el acelerador, pero el coche no respondía. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. El sonido de los golpes cesó, y en ese instante un olor a tierra mojada y óxido llenó la cabina. No venía de afuera, venía del asiento trasero. Giré la cabeza, y ahí estaba, sentado detrás de mí, completamente quieto, con las manos apoyadas sobre las rodillas. El mismo hombre, o lo que fuera, con el rostro inclinado y el cuerpo goteando agua que no existía. La temperatura dentro del coche cayó de golpe. El parabrisas se cubrió de escarcha. Y entonces habló. «No abras», susurró con una voz que era la mía. Lo escuché claramente. Mi propia voz desde su boca. Cerré los ojos y empecé a repetir casi en un murmullo: «De 3 a 4 no se abre a nadie, no se abre a nadie». No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero cuando abrí los ojos ya amanecía. El asiento trasero estaba vacío. Y el reloj del tablero marcaba 3:59 am. Salí del coche temblando con las piernas entumecidas. El farol de la estación seguía encendido. Y frente a la puerta, en el barro, había 2 pares de huellas. Unas mías, frescas, y otras más hondas, más antiguas, que se perdían hacia el bosque. Seguí el rastro con la mirada, y en la distancia creí ver la sombra de don Aurelio, de pie, observándome entre los árboles. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa mañana un hombre del pueblo me dijo que el cuidador de la estación había muerto en el 2009, en un derrumbe que sepultó parte del túnel viejo. Desde entonces, algunos dicen haberlo visto, siempre con la misma advertencia. Otros, los menos afortunados, aseguran haber abierto la puerta cuando alguien les llamó por su nombre entre las 3 y las 4. Y nunca volvieron a amanecer. Desde esa noche detengo mis viajes antes de las 3. Apago el motor, cierro las ventanas y no respondo a nada, por amable que suene. Porque entendí que no todos los que llaman en la oscuridad están vivos. Y que hay horas que no pertenecen al hombre. Y así termina esta noche, comunidad. 4 historias, 4 advertencias que quizás solo sean ecos, o tal vez señales. Lo cierto es que la carretera tiene memoria, y hay nombres que no deberían pronunciarse cuando el reloj marca las 3. Ustedes decidan qué creer. Díganme, ¿ustedes abrirían la puerta si alguien los llama a esa hora? ¿O preferirían quedarse quietos, escuchando, hasta que la noche se canse de ustedes? La posibilidad es pequeña, sí, pero siempre existe. Y cuando el silencio sea demasiado profundo, cuando el espejo se empañe sin razón, recuerden esto: no todo lo que se acerca busca ayuda. A veces solo quiere que lo acompañes. Esa noche lo entendí. Lo que temes, a veces te encuentra.